El aire olía a rosas marchitas cuando ella entró al salón. Las velas temblaban en los candelabros dorados, proyectando sombras inquietas sobre los rostros de quienes la miraban en silencio. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo observaron, con esa curiosidad cruel que la alta sociedad reserva para quienes han caído en desgracia. Catalina avanzó con la cabeza en alto, aunque cada paso sobre el mármol frío resonaba como un eco de vergüenza. Su vestido de seda azul, el único que aún conservaba de tiempos mejores, rozaba el suelo con un susurro casi imperceptible. Las perlas falsas en su cuello brillaban bajo la luz, delatando la pobreza que intentaba ocultar. Pero no importaba. Ya todos lo sabían. Todos sabían que la familia Mendoza había perdido todo: la fortuna, el título, la honra. Y ahora, en ese baile de la aristocracia madrileña, Catalina no era más que un fantasma entre los vivos, una invitada de cortesía, una curiosidad, un recordatorio de lo frágil que podía ser la gloria. Se detuvo junto a una columna, donde las flores del arreglo floral ya mostraban signos de marchitez. Sus pétalos caían lentamente, uno a uno, como lágrimas silenciosas. Catalina extendió la mano y rozó una rosa blanca con la punta de los dedos. Estaba fría, seca, muerta, aunque aún sostenida por el tallo, como ella. Alguien pasó junto a ella sin saludar, luego otra persona, y otra. Las conversaciones continuaban a su alrededor, pero nadie la incluía. Era invisible, transparente, una sombra en un lugar donde solo brillaban los que tenían algo que ofrecer, y ella ya no tenía nada. Cerró los ojos por un instante, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Recordó la última vez que había estado en ese mismo salón, 2 años atrás. Entonces su padre aún vivía. Entonces el apellido Mendoza aún significaba algo. Entonces ella bailaba en el centro del salón, rodeada de pretendientes, envuelta en seda y promesas. Pero todo eso había terminado. La muerte de su padre trajo consigo una avalancha de deudas que nadie conocía, propiedades perdidas, títulos vendidos, joyas empeñadas, y al final solo quedó ella, sola en una casa demasiado grande, con sirvientes que se marcharon uno a uno, llevándose consigo la última dignidad de los Mendoza. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Las mujeres lucían vestidos bordados con hilo de oro. Los hombres conversaban sobre inversiones y tierras. La música llenaba el aire con una alegría que ella no podía sentir. Y entonces lo vio. Al otro lado del salón, junto a las puertas del jardín, estaba él, el duque de Solís, alto, imponente, vestido completamente de negro, como si asistiera a un funeral y no a un baile. Su rostro era severo, tallado en líneas duras que hablaban de decisiones difíciles y secretos bien guardados. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, y sus ojos eran de un gris profundo, como el cielo antes de la tormenta, y la estaba mirando. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No apartó la vista, aunque su instinto le gritaba que lo hiciera. Había algo en esa mirada que la atravesaba, que la sostenía contra su voluntad, que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Nadie miraba así, nadie se atrevía. El duque no sonrió, no se acercó, solo la observó, inmóvil, como si estuviera resolviendo un enigma que solo él podía ver. Catalina bajó la mirada, incapaz de sostener ese peso. Le temblaban las manos y las ocultó entre los pliegues de su vestido. Su corazón latía, con fuerza, desordenado, confundido. ¿Por qué la miraba así? ¿Acaso también él había venido a presenciar su humillación? Una voz la arrancó de sus pensamientos. «Señorita Mendoza». Catalina levantó la vista y se encontró con la condesa de Alarcón, una mujer mayor de rostro afilado y sonrisa falsa. A su lado estaba su hija, Elena, una joven hermosa de cabello rubio y ojos claros, vestida con un traje de seda rosa que parecía brillar con luz propia. «Condesa». Catalina hizo una pequeña reverencia, aunque sabía que ya no estaba obligada a hacerlo. Ya no tenía título, ya no tenía nada que ofrecer.
«Qué sorpresa verte aquí, querida», dijo la condesa con voz melosa, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Pensé que después de... bueno, ya sabes, no volveríamos a verte en estos círculos». Catalina apretó los labios. No respondió. No había nada que decir. Elena sonrió con dulzura, pero había veneno en sus palabras. «Debe ser difícil para ti, ¿verdad? Ver todo esto y saber que ya no perteneces aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas cercanas voltearon a mirar, curiosas, ávidas de drama. Catalina sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de rojo. Quiso responder. Quiso defender su nombre, su familia, su dignidad, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Porque Elena tenía razón. Ya no pertenecía. La condesa sonrió, satisfecha, y tomó del brazo a su hija. «Vamos, Elena. Tenemos que saludar al duque antes de que se marche». Y se alejaron dejando a Catalina sola entre las flores marchitas. Ella cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas finalmente encontraban su camino. Pero no las dejó caer. No allí, no frente a todos. Dio media vuelta, dispuesta a marcharse, a escapar de ese lugar que ya no era suyo. Pero al dar el primer paso, una voz profunda la detuvo. «Señorita Mendoza». Se quedó inmóvil. Conocía esa voz. Grave, firme, imposible de ignorar. Lentamente giró sobre sus talones. Y allí estaba él. El duque, de Solís, de pie frente a ella, tan cerca que podía sentir el peso de su presencia. Su mirada gris la atravesó de nuevo, pero esta vez había algo más en ella, algo que Catalina no supo descifrar. «¿Me permite esta pieza?», preguntó él, extendiendo su mano enguantada. El salón entero pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. La música continuaba, pero nadie la escuchaba. Todos miraban, todos esperaban. Catalina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El duque de Solís, el hombre más poderoso de España, el hombre al que todos cortejaban y temían, le estaba pidiendo bailar. A ella, a la arruinada, a la olvidada, a la humillada. «Yo...» Su voz salió apenas como un susurro. «No creo que sea apropiado, Excelencia». «No le he preguntado si es apropiado», respondió él con calma. «Le he preguntado si me permite esta pieza». Catalina tragó saliva. Miró su mano extendida, esa mano firme y segura que esperaba paciente, y sin entender por qué, sin saber qué la impulsaba, colocó su mano, temblorosa, sobre la de él. El duque la condujo al centro del salón. Las miradas lo seguían como sombras. Catalina sentía el peso de cada par de ojos clavados en su espalda, en su vestido gastado, en sus perlas falsas. Pero cuando él colocó su mano en su cintura y comenzaron a moverse al compás de la música, todo lo demás desapareció. Bailaban en silencio. Él no sonreía. Ella apenas respiraba. Pero había algo en la forma en que se movían juntos, algo natural, algo inevitable. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella en voz baja sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Porque quiero», respondió él con simpleza. «Pero yo no soy nadie. Eso lo decides tú, no ellos». Catalina levantó la vista, sorprendida, y por primera vez esa noche sintió que alguien la veía. Realmente la veía. No su pobreza, no su caída, no su vergüenza, solo a ella. La música terminó, pero el duque no soltó su mano de inmediato. La sostuvo un segundo más, como si quisiera decirle algo sin palabras, y entonces, con una reverencia breve, se alejó, desapareciendo entre la multitud. Catalina se quedó en el centro del salón, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oírlo por encima del murmullo que comenzaba a su alrededor. No sabía qué había pasado, no sabía qué significaba, pero algo había cambiado, y cuando regresó a su casa esa noche, sola en el carruaje prestado, con el frío calándole los huesos, no pudo dejar de pensar en esos ojos grises que la habían mirado como si ella fuera lo único real en un mundo de máscaras. 3 días después recibió una carta. El sello era inconfundible, un escudo con 2 leones enfrentados, el escudo de los Solís. Con manos temblorosas rompió el lacre y desplegó el papel.
La caligrafía era precisa, elegante, sin adornos innecesarios. Señorita Mendoza, solicito su presencia en mi residencia mañana al mediodía. Hay un asunto que debo discutir con usted. Asunto de importancia. Duque Alejandro de Solís. Catalina leyó la carta 1, 2, 3 veces. ¿Qué podía querer el duque de ella? Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado cómo nombrar. Esperanza. La residencia del duque de Solís se alzaba en el corazón de Madrid, como una fortaleza de piedra y silencio. Sus muros altos guardaban secretos de generaciones, y sus jardines, aunque perfectamente cuidados, parecían diseñados más para mantener al mundo fuera que para invitarlo a entrar. Catalina llegó en un carruaje humilde que contrastaba con los imponentes portones de hierro, forjado. El cochero, un hombre mayor que conocía a su familia desde antes de la ruina, la miró con preocupación. ¿Está segura de esto, señorita? Ella asintió, aunque su corazón latía con una mezcla de nervios y curiosidad que no lograba controlar. «Esperaré aquí», dijo el hombre, su voz teñida de lealtad. Catalina descendió del carruaje. El vestido que llevaba era sencillo, de color verde oscuro, el único presentable que le quedaba. Había intentado arreglarse el cabello con una cinta que alguna vez fue elegante, pero que ahora mostraba signos de desgaste. No importaba, no estaba allí para impresionar. Estaba allí porque no tenía elección. Un mayordomo de expresión neutra la recibió en la puerta. Sin pronunciar palabra, la condujo a través de pasillos interminables, decorados con tapices antiguos y retratos de ancestros que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de madera tallada. El mayordomo la abrió y se hizo a un lado. El duque la recibirá en su despacho. Catalina entró con paso inseguro. La habitación era amplia, dominada por una biblioteca que cubría 3 de las 4 paredes. El olor a cuero y papel viejo llenaba el aire. En el centro, tras un escritorio de caoba oscura, estaba él. Alejandro de Solís no levantó la vista de inmediato. Terminó de escribir algo en un documento, colocó la pluma con precisión y solo entonces dirigió sus ojos grises hacia ella. «Señorita Mendoza, tome asiento». No fue una invitación. Fue una orden. Catalina obedeció sentándose en la silla frente al escritorio. Sus manos temblaban ligeramente, así que las juntó sobre su regazo, intentando parecer más calmada de lo que estaba. El duque la observó en silencio por un momento, con esa misma intensidad que la había desarmado en el baile. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco calidez. Solo una evaluación fría, calculada. «Supongo que se pregunta por qué la he citado aquí», dijo finalmente. «Sí, Excelencia. Voy a ser directo». «No. Creo en los rodeos». Catalina asintió, aunque no estaba segura de querer escuchar lo que vendría después. Alejandro se recostó en su silla, entrelazando los dedos frente a él. «He observado su situación, señorita Mendoza. La caída de su familia no pasó desapercibida para nadie en Madrid. Las deudas de su padre eran considerables». Catalina sintió que el calor subía por su cuello. La vergüenza, siempre la vergüenza. «No he venido aquí para humillarla», continuó él con voz firme. «He venido a hacerle una propuesta». Ella levantó la vista sorprendida. «¿Una propuesta? Necesito una esposa». El silencio que siguió fue absoluto. Catalina sintió que el aire se espesaba a su alrededor, que las palabras del duque flotaban en la habitación sin terminar de aterrizar. «¿Perdón?», susurró sin estar segura de haber escuchado bien. «Una esposa», repitió él con la misma calma, como si estuviera discutiendo un contrato comercial. «Mi familia presiona para que me case. Mis deberes como duque incluyen asegurar un heredero. Necesito cumplir con esa obligación». Catalina parpadeó, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. «Pero, ¿por qué yo? Porque usted no tiene nada que perder y todo que ganar, y porque no me pedirá lo que no puedo dar». «¿Y qué es lo que no puede dar?». Alejandro la miró fijamente. «Amor». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Catalina sintió un nudo en el pecho. No sabía si era alivio o decepción. «Esto sería un acuerdo», continuó él.
un matrimonio de conveniencia. Usted tendría seguridad, un nombre respetable, recursos para vivir con dignidad. A cambio, yo cumpliría con las expectativas de mi posición. ¿Y eso es todo?, preguntó ella, su voz apenas audible. «Eso es todo». Catalina bajó la mirada. Sus manos, aún temblorosas, se cerraron en puños sobre su refalda. Pensó en su casa vacía, en las cartas de cobradores que seguían llegando, en las miradas de lástima de quienes alguna vez la consideraron igual. Pensó en la soledad, en el frío, en la desesperanza, y pensó en él, en el duque frío y distante que le ofrecía una salida, pero no una vida. «¿Y si yo quisiera más?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Alejandro no se inmutó. «Entonces debería rechazar mi propuesta y buscar en otro lugar». Catalina levantó la vista encontrándose con esos ojos grises que no revelaban nada. «No tengo otro lugar», admitió, y las palabras le dolieron más de lo esperado. Él asintió como si ya lo supiera. «Entonces, ¿acepta?». Catalina cerró los ojos por un instante. Sintió el peso de la decisión, el peso de renunciar a la posibilidad de algo más, pero también sintió el peso del hambre, de la incertidumbre, del miedo, y eligió la certeza sobre el sueño. «Acepto». Alejandro no sonrió. No mostró alivio ni satisfacción. Simplemente asintió y se puso de pie. «Mi abogado preparará los documentos. La boda será en 2 semanas. Discreta, solo lo necesario». Catalina se levantó también, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. «¿Eso es todo?». «Eso es todo». El duque le extendió la mano, no como gesto de caballerosidad, sino como cierre de un trato. Catalina la estrechó. Su mano era firme, cálida, pero desprovista de ternura, y cuando salió de esa residencia, de regreso al carruaje que la esperaba, supo que acababa de vender su futuro, pero al menos tenía uno. Los días previos a la boda transcurrieron en una neblina extraña. Catalina apenas salía de su casa. No había celebración, no había preparativos especiales, solo documentos legales, visitas breves del abogado del duque y silencio. Una tarde, mientras organizaba sus pocas pertenencias, encontró una caja olvidada en el fondo de un armario. Al abrirla, descubrió cartas de su madre, que había muerto cuando ella era niña, cartas llenas de palabras dulces, de consejos para una hija que aún no entendía el mundo. En una de ellas, su madre había escrito: «El amor verdadero no es el que llega fácil, mi niña, es el que se construye en los días grises cuando nadie está mirando, es el que crece en silencio». Catalina cerró la carta con manos temblorosas. ¿Era posible construir amor donde no lo había? ¿Podía el silencio entre ella y el duque convertirse algún día en algo más? No lo sabía, pero una parte de ella, pequeña y terca, se aferraba a la esperanza. El día de la boda llegó con una lluvia fina que empañaba las ventanas. La ceremonia se celebró en una capilla privada, con solo un puñado de testigos. Catalina vestía un traje blanco sencillo, sin velo, sin joyas. Alejandro llegó puntual, vestido de negro como siempre. No la miró a los ojos durante la ceremonia. Pronunció sus votos con voz firme, mecánica, como quien recita un texto aprendido. Catalina respondió con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra era una despedida a la vida que pudo haber tenido. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alejandro le dio un beso breve en la frente. Frío, formal, y eso fue todo. No hubo banquete, no hubo baile, solo el eco de sus pasos saliendo de la capilla, bajo la lluvia que seguía cayendo. Esa noche, Catalina fue llevada a la residencia del duque. Le mostraron sus aposentos, una suite amplia y elegante, pero vacía de vida. Las paredes estaban decoradas con pinturas que no conocía. Los muebles eran finos, pero impersonales. No había flores, no había bienvenida. Una doncella la ayudó a cambiarse. Le explicó brevemente las rutinas de la casa, los horarios de las comidas, las expectativas del duque. El duque cena solo en su despacho, dijo la mujer con tono neutro. Si necesita algo puede llamar. Y se marchó,
dejando a Catalina sola en esa habitación inmensa. Ella se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el jardín oscurecido por la noche. La lluvia golpeaba los cristales con un ritmo constante, hipnótico. Se había casado. Era la duquesa de Solís, pero nunca se había sentido tan sola. Los primeros meses del matrimonio transcurrieron como una danza de sombras. Catalina y Alejandro habitaban la misma residencia, pero vivían en mundos separados. Él pasaba sus días encerrado en el despacho, atendiendo asuntos de sus tierras, reuniéndose con abogados y administradores. Ella deambulaba por los pasillos vacíos, intentando encontrar su lugar en una casa que no sentía suya. Las comidas eran el único momento en que coincidían, y aún así, el silencio dominaba. Alejandro leía correspondencia mientras comía, y Catalina miraba su plato, preguntándose si así sería el resto de su vida. Una mañana decidió romper la rutina. Bajó temprano al comedor y encontró al duque ya sentado, revisando unos documentos. «Buenos días», dijo ella, su voz sonando más alta de lo que pretendía en el silencio. Él levantó la vista brevemente. «Buenos días». Catalina se sentó frente a él y esperó a que la sirvieran el desayuno. El tintineo de la porcelana era el único sonido. Respiró hondo y decidió intentarlo. «¿Cómo estuvo su día ayer?» Alejandro no dejó de leer. «Ocupado. Ya veo». El silencio regresó, pesado como una losa. Catalina sintió que algo dentro de ella se quebraba un poco más. No esperaba amor, lo sabía desde el principio, pero había esperado, quizás ingenuamente, algo de compañía, algo de humanidad. Terminó su desayuno en silencio y se retiró sin despedirse. Él ni siquiera levantó la vista. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín, escuchó voces provenientes del ala oeste de la residencia. Curioso, se acercó y descubrió una habitación que no había visto antes. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver a Alejandro conversando con un hombre mayor, vestido con elegancia. «No puedes seguir posponiendo esto, Alejandro», decía el hombre con tono firme. «La familia necesita un heredero. Es tu deber». «Ya cumplí con mi deber casándome», respondió Alejandro con voz fría. «El resto vendrá a su tiempo». «¿Y cuándo será ese tiempo?» Han pasado meses. La gente comienza a hablar. «Que hablen». El hombre suspiró con frustración. «Tu padre estaría decepcionado». Catalina vio cómo los hombros de Alejandro se tensaban. Su mandíbula se apretó, y por un momento pareció que iba a responder con violencia, pero se contuvo. «Mi padre está muerto», dijo con voz baja, pero cargada de algo oscuro. «Y yo no soy él». Catalina se alejó antes de que pudieran descubrirla. Su corazón latía con fuerza. Había algo en esas palabras, algo en el tono de Alejandro que revelaba una herida profunda, una grieta en esa armadura de frialdad. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama pensando en lo que había escuchado, pensando en el hombre al que había aceptado como esposo y del que no sabía absolutamente nada. Decidió que eso tenía que cambiar. A la mañana siguiente bajó de nuevo al comedor. Alejandro ya estaba allí, como siempre. «Buenos días», dijo ella sentándose. Él asintió sin mirarla. «Quisiera hacerle una pregunta», continuó Catalina, decidida a no dejarse intimidar por el silencio. Alejandro levantó la vista, sorprendido por su tono directo. «¿Sí? ¿Por qué me eligió a mí? Entre todas las mujeres de Madrid, ¿por qué una sin fortuna, sin nombre, sin nada que ofrecer?» El duque la observó por un largo momento. Sus ojos grises la estudiaron con esa intensidad que siempre la desarmaba. «Porque usted no me pediría lo imposible», respondió finalmente. «¿Y qué es lo imposible?» «Que sea alguien que no soy». Catalina sintió que algo se removía en su pecho. Por primera vez, vio algo en él que no era frialdad. Era cansancio, resignación. «¿Y quién es usted, entonces?», preguntó ella en voz baja. Alejandro desvió la mirada. «Alguien que aprendió demasiado pronto que el amor es un lujo que no todos pueden permitirse». Y sin decir más, se levantó y abandonó el comedor, dejándola sola con esas palabras que resonaban en su mente como un eco doloroso. Las semanas siguientes, Catalina comenzó a observarlo.
no con la intención de espiarlo, sino con la curiosidad genuina de quien intenta descifrar un acertijo. Notó detalles que antes se le habían escapado. Notó que Alejandro nunca tocaba el vino durante las cenas, que leía hasta tarde en la noche, como si buscara en los libros respuestas que la vida no le daba, que evitaba los espejos, como si su propio reflejo le resultara insoportable. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca, encontró un retrato escondido detrás de otros más grandes. Era de una mujer joven, de cabello oscuro y ojos dulces. Llevaba un vestido azul y sonreía con timidez. Era mi madre, Catalina. Dio un respingo. No había escuchado a Alejandro entrar. «Perdón, yo no quería...» comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. «No se disculpe, es su casa también». Se acercó al retrato y lo observó en silencio. Su expresión se suavizó apenas, pero fue suficiente para que Catalina notara el cambio. «Era muy hermosa», dijo ella. «Lo era. ¿Qué le pasó?» Alejandro guardó silencio por un momento. Luego, con voz cuidadosa, respondió. «Murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre no lo tomó bien, ni él, ni yo». Catalina sintió una punzada de empatía. Conocía ese dolor. Lo había vivido con su propia madre. «Lo siento», dijo sinceramente. Alejandro la miró de reojo. «¿Por qué? Usted no tuvo nada que ver». «Porque entiendo lo que es crecer sin una madre». Él la estudió con más atención, como si acabara de darse cuenta de que había alguien real frente a él, no solo un rostro en un acuerdo. «Supongo que sí lo entiende». Por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo, fue compartido. Catalina se atrevió a preguntar, ¿su padre era muy estricto? Alejandro dejó escapar algo que podría haber sido una risa amarga. «Estricto es quedarse corto. Mi padre creía que los sentimientos eran debilidad, que un duque debía ser de hierro, inquebrantable». Hizo una pausa. «Me enseñó bien». «Pero usted no es de hierro», dijo Catalina antes de poder contenerse. Él la miró, sorprendido. «¿Cómo lo sabe?» «Porque el hierro no sangra, y usted sangra por dentro». Alejandro no respondió, pero algo en su mirada cambió. Una chispa, una rendija en la armadura. Y Catalina supo en ese momento que había tocado algo real. Esa noche, durante la cena, Alejandro hizo algo inesperado. Dejó los documentos a un lado y la miró directamente. ¿Cómo era su vida antes de todo esto? Catalina parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Era diferente», respondió con cuidado. «Mi padre era un hombre soñador. Creía en proyectos imposibles, en inversiones arriesgadas. Siempre decía que la fortuna favorece a los valientes». Sonrió con tristeza. «Resultó que la fortuna también castiga a los imprudentes. ¿Lo extraña?» «Cada día». Alejandro asintió lentamente. «Yo no extraño al mío». La sinceridad de esas palabras golpeó a Catalina con fuerza. No supo qué decir, así que simplemente extendió su mano sobre la mesa sin tocarla de él, pero ofreciendo ese pequeño gesto. Alejandro miró su mano. No la tomó, pero tampoco la rechazó. Y esa noche, por primera vez, Catalina sintió que quizás, solo quizás, había una posibilidad de que ese matrimonio de conveniencia se convirtiera en algo más. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color que transformó los jardines de la residencia. Los rosales florecieron, llenando el aire de un perfume dulce que Catalina no podía dejar de respirar. Pasaba las tardes allí, entre las flores, con un libro en las manos que rara vez leía. Prefería observar cómo la luz del sol jugaba entre las hojas. Una tarde, mientras se encontraba sentada en un banco de piedra, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y se sorprendió al ver a Alejandro caminando hacia ella. No vestía su habitual atuendo formal. Llevaba la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas. Parecía humano. «¿Puedo?», preguntó él, señalando el espacio junto a ella en el banco. Catalina asintió, moviéndose ligeramente para hacerle espacio. Alejandro se sentó con un suspiro. Miró hacia el jardín y por un momento ninguno de los dos habló. «Este era el lugar favorito de mi madre», dijo él finalmente. «Pasaba horas aquí cuidando las rosas.
Decía que cada flor tenía su propia personalidad. Catalina sonrió. Suena como una mujer sabia. Lo era. Hizo una pausa. Ella habría querido que yo fuera diferente. ¿Diferente cómo? Alejandro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un murmullo, más parecido a ella, menos a él. Catalina sintió el peso de esas palabras. Quiso decir algo reconfortante, pero no encontró las palabras adecuadas. Así que simplemente se quedó allí en silencio, ofreciendo su presencia. Alejandro la miró de reojo. «Usted es paciente conmigo». «No es paciencia», respondió ella. «Es entendimiento. Entiende que ambos estamos tratando de encontrar nuestro lugar en este matrimonio que ninguno eligió realmente». Él la estudió con esos ojos grises que ya no le parecían tan fríos. «¿Y ha encontrado el suyo?» Catalina sonrió con tristeza. «Aún lo busco». Alejandro asintió lentamente. Luego, en un gesto que la sorprendió, extendió su mano y tomó la de ella. No fue un gesto romántico, fue una promesa silenciosa. «Quizás podamos buscarlo juntos». Catalina sintió que algo se rompía dentro de ella, algo bueno, algo necesario. «Me gustaría eso». Y por primera vez desde que se habían casado, se quedaron allí mano con mano, compartiendo un silencio que ya no pesaba. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos. Alejandro comenzó a cenar con ella, no solo físicamente presente, sino verdaderamente allí. Preguntaba por su día, compartía detalles del suyo. Aún era reservado, pero las paredes empezaban a agrietarse. Una noche, durante la cena, él dejó caer una información que la sorprendió. «Recibí una invitación. El marqués de Santillana celebra su cumpleaños la próxima semana. Habrá un baile». Catalina sintió un nudo en el estómago. Los bailes, la alta sociedad, las miradas. «¿Debemos asistir?» «Es esperado que lo hagamos. Como duque y duquesa, nuestra presencia es requerida». Catalina bajó la mirada a su plato. La última vez que asistí a un baile no fue agradable. Alejandro la observó con atención. «Esta vez será diferente». «¿Cómo puede estar seguro?» «Porque esta vez no estará sola». Esas palabras, simples pero firmes, le dieron una seguridad que no sabía que necesitaba. La noche del baile llegó con una mezcla de nervios y anticipación. Catalina se vistió con un traje que Alejandro había mandado hacer para ella, un vestido de seda color marfil con detalles en encaje dorado. Era elegante sin ser ostentoso. Perfecto. Cuando bajó las escaleras encontró a Alejandro esperándola en el vestíbulo. Él llevaba su traje negro habitual, pero había algo diferente en su expresión cuando la vio descender. «Está hermosa», dijo él, y por primera vez sus palabras sonaron genuinas. Catalina sintió que el calor subía por sus mejillas. «Gracias». El viaje en carruaje fue tranquilo. Alejandro no hablaba mucho, pero su presencia era reconfortante. Cuando llegaron a la residencia del marqués, las luces brillaban en todas las ventanas y la música llenaba el aire nocturno. Entraron juntos y de inmediato todas las miradas se volvieron hacia ellos. Catalina sintió el peso familiar de la observación, pero esta vez Alejandro colocó su mano sobre la de ella anclándola. «Respire», susurró él. «Yo estoy aquí». Y con esas palabras entraron al salón. La noche transcurría sin incidentes. Catalina saludaba cortésmente, conversaba cuando era necesario, pero principalmente se mantenía cerca de Alejandro. Él, por su parte, se mostraba atento, presentándola con un orgullo sutil que no pasaba desapercibido. Pero entonces ella apareció, Elena de Alarcón, radiante con un vestido de seda rosa acompañada de su madre. Sus ojos se encontraron con los de Catalina y una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. «Duquesa de Solís», dijo Elena con falsa dulzura. «Qué sorpresa verla aquí. Pensé que después de su situación preferiría mantenerse alejada de estos eventos». Catalina sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante. «Señorita Alarcón», dijo con voz fría, «mi esposa no tiene razón para ocultarse. Es la duquesa de Solís. Eso debería ser suficiente respuesta».
Elena parpadeó sorprendida por el tono cortante. Por supuesto, Excelencia. Solo estaba siendo amistosa. Su definición de amistad necesita revisión, respondió Alejandro sin inmutarse. Si nos disculpa. Y sin esperar respuesta, tomó la mano de Catalina y la condujo hacia el centro del salón. Catalina apenas podía respirar. Nunca nadie la había defendido así, con tanta firmeza, con tanta convicción. No tenía que hacer eso, susurró ella cuando estuvieron solos. Sí tenía, respondió él, mirándola directamente. Usted es mi esposa. Nadie tiene derecho a faltarle el respeto. Pero no hay peros, Catalina. No permitiré que nadie la humille. Nunca más. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. No de tristeza, sino de algo más profundo, algo cálido. La música cambió a un vals y Alejandro le extendió la mano. ¿Me permite? Ella colocó su mano en la de él y comenzaron a bailar. Esta vez no había tensión, no había incomodidad. Solo dos personas moviéndose al compás de la música, sincronizadas de una manera que iba más allá de los pasos. Gracias, susurró Catalina. ¿Por qué? Por estar aquí. Por verme. Alejandro la miró con una intensidad que la atravesó. Siempre la he visto, Catalina, desde el primer momento. Y en ese instante, mientras el salón giraba a su alrededor y las miradas ajenas ya no importaban, Catalina supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no era solo un matrimonio de conveniencia, era el comienzo de algo real. El verano llegó con un calor sofocante que obligó a Alejandro a trasladar parte de sus asuntos a la finca de campo que la familia poseía en las afueras de Segovia. Catalina nunca había estado allí, y cuando el carruaje atravesó las puertas de la propiedad, sintió que entraba a otro mundo. La finca era más pequeña que la residencia de Madrid, pero infinitamente más acogedora. Rodeada de campos verdes y bosques de encinas, la casa de piedra parecía abrasa por la naturaleza misma. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la brisa que traía el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. «Es hermoso», dijo Catalina, sin poder ocultar su asombro. Alejandro, de pie junto a ella, miraba el paisaje con una expresión que ella no había visto antes. Nostalgia, quizás, o algo parecido a la paz. Este lugar era el refugio de mi madre. Venía aquí cuando Madrid se volvía insoportable. ¿Usted venía con ella? A veces, antes de que muriera. Catalina no presionó. Había aprendido que Alejandro compartía sus recuerdos en pequeñas dosis, como quien destapa una herida con cuidado. Los primeros días en la finca transcurrieron con una tranquilidad inusual. Alejandro trabajaba menos y pasaba más tiempo en compañía de Catalina. Caminaban por los senderos del bosque, conversaban durante las comidas e incluso compartían silencios cómodos mientras leían juntos en la biblioteca. Una tarde, mientras exploraban un viejo invernadero cubierto de enredaderas, Catalina encontró una caja de madera escondida entre las plantas. Al abrirla, descubrió decenas de cartas atadas con cintas descoloridas. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole la caja a Alejandro. Él se acercó, y al ver el contenido, su expresión se ensombreció. «Cartas. De mi madre a mi padre. Ella las escribía cuando él estaba en Madrid por negocios». Catalina observó las cartas con curiosidad. «¿Puedo...?» Alejandro dudó, pero finalmente asintió. «Adelante». Catalina tomó una al azar y la leyó en silencio. La caligrafía era delicada, las palabras llenas de amor y añoranza. La madre de Alejandro le escribía a su esposo sobre los días en la finca, sobre cómo su hijo crecía, sobre cuánto lo extrañaba. Pero al final de la carta había una línea que le heló la sangre. «Espero que algún día puedas amarme como yo te amo, pero si no es posible, al menos sé que hago mi parte para este matrimonio». Catalina levantó la vista hacia Alejandro. ¿Su padre no la amaba? Él apartó la mirada, su mandíbula tensa. Era otro matrimonio arreglado. Mi padre cumplió con su deber. Ella esperó toda su vida que él correspondiera. Nunca lo hizo. Eso es devastador. Así son las cosas en nuestro mundo. Matrimonios de conveniencia, uniones estratégicas.
El amor es opcional. Catalina dejó la carta de vuelta en la caja con cuidado. Sentía una tristeza profunda por esa mujer que había amado en vano. ¿Tiene miedo de que nuestro matrimonio sea igual?, preguntó ella en voz baja. Alejandro la miró directamente, y por primera vez Catalina vio vulnerabilidad en sus ojos. Tenía miedo, pero ¿ahora qué? Ahora creo que quizás no tiene que serlo. El corazón de Catalina latió con fuerza. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, le dieron una esperanza que no se atrevía a nombrar. Esa noche, durante la cena, Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó de su silla y se acercó a ella, extendiendo su mano. «Venga conmigo». Catalina, sorprendida, tomó su mano y lo siguió fuera de la casa. Él la condujo por el jardín, iluminado solo por la luna llena que brillaba sobre ellos. Llegaron a un pequeño claro, donde las luciérnagas danzaban entre las flores. «Mi madre me traía aquí cuando era niño», dijo Alejandro. «Decía que este lugar era mágico, que aquí se podían hacer deseos que el universo escuchaba». Catalina sonrió, conmovida por la imagen del niño que alguna vez fue. «¿Y usted? ¿Hacía deseos?» «Solo uno. El mismo. Una y otra vez». «¿Cuál?» Alejandro guardó silencio por un momento. Luego, con voz cuidadosa, respondió: «Quería que mi padre amara a mi madre. Quería ver felicidad en sus ojos». Catalina sintió que su corazón se comprimía. «Lo siento». «No se disculpe. No fue su culpa». Hizo una pausa. «Pero estoy aquí esta noche porque quiero hacer un deseo diferente». «¿Cuál?» Alejandro se volvió hacia ella tomando ambas manos entre las suyas. «Quiero que este matrimonio sea diferente. Quiero que no seamos como ellos. Quiero intentarlo, Catalina. Intentar construir algo real». Catalina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, tanto tiempo deseando que él la viera, que la eligiera. «Yo también quiero eso», susurró. Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, pero Catalina no se movió, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo entero se detuviera. El beso fue suave, tembloroso, lleno de promesas no dichas, y cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran dos extraños atrapados en un acuerdo, eran dos personas eligiéndose. Los días siguientes fueron los más felices que Catalina había vivido desde la muerte de su padre. Alejandro se mostraba más abierto, más presente. Compartían las mañanas caminando por la finca, las tardes leyendo juntos, las noches conversando bajo las estrellas. Una tarde, mientras descansaban junto al río que atravesaba la propiedad, Catalina se atrevió a hacer una pregunta que la había atormentado. «¿Qué pasará cuando regresemos a Madrid? ¿Todo volverá a ser como antes?» Alejandro la miró con seriedad. «No, porque yo no quiero que lo sea». Tomó su mano. «Sé que no he sido el esposo que merecías. Sé que he sido frío, distante. Pero quiero cambiar eso, Catalina. Quiero que seamos socios, compañeros, quizás algún día, algo más». Catalina sintió que su corazón se expandía. «Ya es algo más para mí». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «¿Sí? Sí». Él se inclinó y la besó de nuevo, y esta vez el beso fue más profundo, más seguro, como si ambos finalmente se permitieran sentir. Pero la felicidad, como Catalina pronto aprendería, siempre es frágil. Una mañana, un mensajero llegó a la finca con una carta urgente. Alejandro la leyó en privado y cuando salió de su despacho, su rostro había perdido todo color. «¿Qué pasa?», preguntó Catalina, alarmada. «Debemos regresar a Madrid, inmediatamente». «¿Por qué?». Alejandro apretó la carta entre sus manos. «Mi tío ha muerto y dejó un testamento que complica las cosas». Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de complicaciones?». Alejandro la miró con una mezcla de frustración y temor. «El tipo que podría destruir todo lo que hemos construido». Y con esas palabras, Catalina supo que su felicidad recién encontrada estaba a punto de ser puesta a prueba. El regreso a Madrid fue tenso y silencioso. Alejandro apenas hablaba, perdido en pensamientos que no compartía.
Catalina respetaba su silencio, pero la incertidumbre la carcomía por dentro. ¿Qué podía haber en ese testamento que lo perturbaba tanto? Cuando llegaron a la residencia, varios hombres ya los esperaban en el vestíbulo. Abogados, por sus atuendos, formales y maletines de cuero. Alejandro los saludó con frialdad y los condujo a su despacho. «Espéreme aquí», le dijo a Catalina. «No tardará mucho». Pero tardó. Horas pasaron mientras Catalina deambulaba por los pasillos, inquieta. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro salió del despacho. Su rostro estaba pálido, sus ojos cargados de una furia contenida. «¿Qué pasó?», preguntó ella, acercándose. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y se quedó allí, mirando hacia el jardín que se oscurecía. «Mi tío», dijo finalmente, «dejó una cláusula en su testamento, una que afecta directamente a nuestra situación». «¿Qué tipo de cláusula?». «Heredé sus tierras y títulos como se esperaba, pero hay una condición». Hizo una pausa. «Debo tener un heredero legítimo en el plazo de 1 año. Si no, todo pasa a mi primo». Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y si no cumplimos? Perderé la mitad de mi patrimonio, las tierras que han estado en mi familia por generaciones, todo lo que mi madre amaba». Catalina entendió entonces la magnitud del problema. No era solo una cuestión de orgullo o deber, era una cuestión de preservar el legado de la mujer que Alejandro había amado más que a nadie. «¿Cuánto tiempo tenemos?». 10 meses. El silencio cayó entre ellos como una losa. Catalina quería decir algo reconfortante, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Esto cambiaba todo. Lo que habían comenzado a construir en la finca, esa conexión frágil y hermosa, ahora se veía empañada por la presión y la urgencia. «Entiendo», dijo ella finalmente. «Haremos lo que sea necesario». Alejandro se volvió hacia ella y en sus ojos había algo que parecía dolor. «No quiero que esto sea por obligación, Catalina. No quiero que volvamos a ser lo que éramos al principio». «No lo seremos», respondió ella, aunque no estaba segura de creerlo del todo. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Alejandro no cenó con ella. Se encerró en su despacho y Catalina comió sola, sintiendo cómo el peso de la situación comenzaba a aplastarla. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro se mostraba distante de nuevo, no por frialdad, sino por algo más complejo. Frustración, quizás, o miedo. Catalina intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, él levantaba un muro invisible entre ellos. Una tarde, mientras Catalina leía en la biblioteca, entró una visita inesperada. Elena de Alarcón, acompañada de su madre, fue anunciada por el mayordomo. Catalina sintió un nudo en el estómago, pero se levantó para recibirlas con cortesía. «Señorita Alarcón, condesa, qué sorpresa». «Duquesa», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos no interrumpir». «En absoluto. ¿En qué puedo ayudarlas?». La condesa tomó la palabra, su voz cargada de falsa dulzura. «Hemos venido a felicitarla por su matrimonio y a ofrecer nuestro apoyo en estos tiempos difíciles». Catalina frunció el ceño. «¿Tiempos difíciles?». Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Oh, pensamos que ya sabía. Todo Madrid habla del testamento del tío del duque. Una situación delicada, ¿no es cierto?». Catalina sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. ¿Cómo se atrevían a venir aquí, a su casa, a regodearse en su situación? «Agradezco su preocupación», respondió con voz controlada. «Pero puedo asegurarles que todo está bajo control». «Por supuesto», dijo la condesa. «Aunque debe ser difícil para usted, ¿verdad? Después de todo, hay tanta presión. Y si no cumple con lo esperado, bueno, sería una pena que el duque perdiera todo por incapacidad». Catalina apretó los puños. La insinuación era clara y venenosa. «Si no tienen nada más que decir, creo que es hora de que se retiren». Elena sonrió con malicia. «Por supuesto. Solo queríamos asegurarnos de que esté preparada para lo que viene». Y con eso se marcharon, dejando a Catalina temblando de rabia y humillación. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las palabras de
Elena resonaban en su mente como campanas de advertencia. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella no era suficiente? ¿Y si Alejandro perdía todo por su culpa? Se levantó de la cama y caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al despacho de Alejandro. La luz aún brillaba por debajo de la puerta. Tocó suavemente. Adelante. Entró y lo encontró sentado tras su escritorio, rodeado de papeles. Se veía cansado, agotado. No podía dormir, dijo ella. Yo tampoco. Catalina se acercó y se sentó frente a él. Recibí una visita hoy. Elena de Alarcón y su madre. Alejandro levantó la vista, alerta. ¿Qué querían? Recordarme que todo Madrid está esperando a que fracasemos. Él apretó la mandíbula. No les haga caso. Pero tienen razón, ¿no? Si no cumplimos con la condición del testamento, perderá todo, y será mi culpa. No, dijo Alejandro con firmeza. No será su culpa. Es una situación que ninguno de los dos eligió. Pero estamos atrapados en ella. Sí, admitió él. Lo estamos. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. No quiero que esto destruya lo que construimos en la finca. No quiero que volvamos a ser extraños. Alejandro se levantó y rodeó el escritorio. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Escúcheme, Catalina. Pase lo que pase, no volveremos a ser extraños. Eso se lo prometo. Pero necesito que sepa que esto no es solo sobre el testamento. Es sobre nosotros. Y si vamos a hacer esto, quiero que sea porque ambos lo elegimos. No por presión externa. Catalina lo miró a los ojos y vio en ellos la sinceridad que tanto necesitaba. Yo lo elijo, susurró. Lo elijo a usted. Alejandro cerró los ojos, como si esas palabras le dieran el aire que necesitaba para respirar. Y yo la elijo a usted. Se besaron allí, en la penumbra del despacho, rodeados de papeles y preocupaciones, pero unidos por una decisión que era solo de ellos. Y por primera vez desde su regreso a Madrid, Catalina sintió que quizás, solo quizás, todo saldría bien. Los meses pasaron con una rapidez que sorprendió a ambos. Catalina y Alejandro se aferraron el uno al otro en medio de la tormenta que representaba el testamento y las expectativas de la sociedad. Pero algo había cambiado. Ya no estaban solos en esto, estaban juntos. Una mañana de otoño, Catalina despertó con una sensación extraña, náuseas que no podía explicar. Al principio lo ignoró, pero cuando las semanas pasaron y los síntomas persistieron, llamó al médico. Cuando el doctor le dio la noticia, Catalina sintió que el mundo se detenía. Estaba esperando un hijo. Se quedó sentada en el borde de su cama, con las manos temblando sobre su vientre a un plano. Un hijo, una vida creciendo dentro de ella. La respuesta a la presión del testamento, sí, pero también algo mucho más profundo. Una extensión del amor que había florecido entre ella y Alejandro. Pero el miedo también estaba allí. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si... Catalina levantó la vista y vio a Alejandro en la puerta, con expresión preocupada. El médico me dijo que había venido. ¿Estás enferma? Ella negó con la cabeza, las lágrimas finalmente derramándose. No estoy enferma. Alejandro cruzó la habitación en 2 zancadas y se arrodilló frente a ella. Entonces, ¿qué pasa? Catalina tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Vamos a tener un hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la mano que descansaba sobre ella. Y entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No una sonrisa pequeña, una sonrisa completa, radiante, llena de una alegría que Catalina nunca había visto en él. ¿Un hijo? Susurró. Sí. Alejandro la abrazó con tanta fuerza que casi le quitó el aliento. Y cuando finalmente se separaron había lágrimas en sus ojos. Pensé que esto sería solo por obligación, pero no lo es, ¿verdad? No, respondió Catalina, tocando su rostro. No lo es. Esto es nuestro, solo nuestro. Y se besaron, sellando ese momento con una promesa que iba más allá de cualquier testamento o expectativa. Los meses de embarazo trajeron una nueva dimensión a su relación. Alejandro se volvió sobreprotector, insistiendo en que Catalina descansara,
que no hiciera esfuerzos. Ella se reía de sus preocupaciones, pero secretamente le encantaba esa atención. Una tarde, mientras descansaban en el jardín, Alejandro colocó su mano sobre el vientre de Catalina, ahora pronunciado, y sintió una patada. «Lo siente», dijo Catalina sonriendo. «Es fuerte», respondió él con asombro. «Como su padre». Alejandro la miró con una ternura que le quitó el aliento. «Espero ser un buen padre, mejor que el mío». «Lo serás, ya lo eres». Y en ese momento, bajo el cielo otoñal, con el bebé moviéndose entre ellos, Catalina supo que habían logrado algo extraordinario. Habían transformado un matrimonio de conveniencia en algo real, en amor. El día del nacimiento llegó en una noche de tormenta. Catalina gritó y lloró, aferrándose a la mano de Alejandro que no la dejó ni por un segundo. Y cuando finalmente escucharon el primer llanto del bebé, ambos lloraron también. Era un niño, fuerte, sano, perfecto. Alejandro lo sostuvo en sus brazos con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, y Catalina vio cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Es hermoso», susurró él. «Como su padre», repitió Catalina, exhausta pero feliz. Alejandro se inclinó y besó su frente. «Gracias, por esto, por todo, por elegirme. Siempre te elegiré». Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. El pequeño Javier, como decidieron llamarlo en honor a la madre de Alejandro, Javiera, llenó la casa con su presencia, y con él llegó una felicidad que ninguno de los dos había conocido antes. Una tarde, mientras Catalina observaba a Alejandro jugar con su hijo en el jardín, sintió una paz profunda. Habían atravesado tanto: humillación, presión, miedo, pero al final habían encontrado algo que valía cada lágrima. Alejandro levantó la vista y le sonrió, y en esa sonrisa, Catalina vio todo lo que necesitaba saber. Habían comenzado como extraños en un matrimonio arreglado, pero habían elegido convertirse en algo más. Habían elegido el amor. Y cuando la noticia del nacimiento del heredero se extendió por Madrid, cuando llegaron las felicitaciones y las visitas, Catalina se dio cuenta de que ya no le importaba lo que pensaran los demás, porque tenía todo lo que necesitaba: una familia, un hogar, amor. Y esa tarde, cuando Alejandro regresó del jardín con Dilonis, Javier, dormido en sus brazos, se sentó junto a ella y le susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Catalina sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Gracias por elegirme, una y otra vez». Y así, bajo el cielo que se oscurecía, con su hijo entre ellos y el futuro abierto como un libro en blanco, Catalina supo que había encontrado su lugar, no entre las flores marchitas de un pasado que ya no existía, sino en los brazos del hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo, el hombre que la había elegido y al que ella elegiría por el resto de sus días, porque a veces las historias más hermosas nacen de los comienzos más difíciles, y el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que se construye en silencio, paso a paso, elección tras elección. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos los caminos del alma, la memoria y esos amores que desafían el destino, porque cada historia merece ser contada y cada corazón merece encontrar su hogar.